after time, follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control, driving me insane. ¿Qué pensarían si les digo, sin ningún tipo de contexto, la palabra miedo? Estoy convencido de que la respuesta, si bien sería diversa, tiraría hacia un lado muy concreto en la mayoría de personas. Caras que se aparecen en la oscuridad de una habitación. Una horda de insectos gigantes que nos persigue. Una niña de blanco en una curva de una carretera. Todos imaginamos escenas de terror, y si alguien nos preguntara, incluso a mí, que estoy haciendo este discurso, por nuestro mayor miedo, nuestro primer pensamiento iría a oscuridad, alturas, seres que nos persiguen, quizá experiencias paranormales. No me quiero hacer el valiente porque yo también tengo pánico a esas escenas. No. Les aseguro que no es valentía cuando les voy a sorprender con esta afirmación. Y es que esos miedos me parecen una visión muy infantil de lo que significa temer de verdad. Lo que de verdad nos acecha a todos los seres humanos, a unos más, a otros menos, es el miedo cotidiano. Aquel del que habla mi faro, Jesús Quintero, cuando dice: por miedo dejamos de vivir. El chico que soñó con ser cocinero y escuchó la voz del miedo que lo acabó convenciendo de que la hostelería es muy esclava. La chavala que quiso hacer Erasmus y descubrir la vida en el extranjero y escuchó esas voces del no sabes el idioma. Todos los niños que un día quisieron saber mucho más de lo que sus maestros les enseñaban, hasta que escucharon esa voz que le dijo: no destaques, que irán a por ti. El hombre en un bar desayunando junto a un par de ancianos machistas que tiraban los tejos a la camarera de 25 años y escuchó esa voz de no te metas. La chica a la que llaman sus amigas para que salga una noche pero se queda en casa porque nadie la podía llevar en coche, oyendo eso de no sabes qué te puede pasar. El adulto que no se acercó a decirle educadamente a esa persona atractiva que lo mira con intensidad y que en último momento escucha eso de te pueden tomar por un desesperado. La persona que nunca ha tenido un problema en su casa pero llama a una empresa muy poderosa para que le instalen cámaras porque oye la voz de ¿y si entran? Yo mismo, que he estudiado filología clásica, que juego a fútbol gaélico, que sigo la liga de fútbol australiano, que estudio alemán y que he vivido en lugares que están demasiado lejos, según esas voces del miedo en mi entorno, aún a mi edad, confieso no haber nunca experimentado cosas que me han llamado la atención desde que las conocí. Hacer camping, asistir a un festival de rock de varios días, el Camino de Santiago-Sanabres o el Zamorano portugués, viajar un largo trayecto en barco, compartir algunas ideas controvertidas sin importarme aquello de lo que me puedan tachar. Y otras pocas cosas que por pudor no diré aquí, más las que me estaré olvidando. No sé si hay alguien capaz de inspeccionar en su biografía y decir, nunca he dejado de hacer algo por miedo. Reto a mis compadres, Jesús y Martín, para que luego se desnuden como yo me he desnudado aquí, y saquen su cajita de temores personales que aún los atosigan. Pero hay algo, y espero no equivocarme en esto, en que nosotros tres no hemos tenido nunca miedo, en enfrentarnos a un libro. Se reirá nuestra audiencia seguramente, pensará que deliro en este momento, pero el que me río de ellos soy yo. Si no, ¿cómo llaman a lo que de seguro siempre habrán expresado respecto al Quijote, sin ir más lejos? Al decir yo la última sílaba de la obra de Cervantes, han soltado seguro un suspiro diciendo ¡qué largo! Eso, querida audiencia, es tu miedo. Tu miedo diciendo que no lees el Quijote. Tu miedo asegurándote que eres poca cosa para entender a Garcilaso. Que la literatura clásica es demasiado para ti. Que la filosofía es para gente que entiende. No te estamos pidiendo una tesis. Ahora me voy a permitir insultarte. Ahora, solo a ti, por supuesto, al que se ha reído con risa tonta cuando ha escuchado la palabra Quijote. Solo al que ha dicho en su interior eso es muy largo. A ti me permito insultarte.
Porque no hay más tonto que el que oye la voz del miedo en algo tan amigable, tan siempre dispuesto para ti, tan paciente como un libro. Tú que te ríes de algo escrito cuando ves que tiene 400 páginas o de un vídeo que tiene 2 horas, tú no mereces mi respeto. Porque como dice Antonio Gala, teniendo la misma capacidad que nosotros 3 para leer, los mismos ojos para ver y una similarmente para analizar, renuncias de entrada. ¿Para hacer qué? Seguramente algo que el miedo no te impida, ¿verdad? Ver el partido esta noche o jugar con tu móvil a un juego de Pay for Win. Eso no te hará mucho esfuerzo. Tranquilo, que irás a la tumba sin desgastarte. Nosotros, estos 3 de aquí, iremos intranquilos posiblemente, pero no por lo largos que son los libros que nos proponemos leer, sino porque todo lo que sabemos que existe y lo breve de este paso por el mundo, que nos hará morir sin ver ni leer el 10% de lo que hemos querido. Tú, que apagarás este programa por largo, dime si te atreves, ¿qué vas a hacer en las próximas 2 horas? Atrévete a decírmelo a la cara o en los comentarios. Cicuta las tantas, donde lo que conoces se abraza con lo que ignoras, es un programa para valientes. Ya lo dice el adagio, atrévete a saber, aude sapere. Si quieres no ser un cobarde, lee, infórmate y deja de enorgullecerte de ser un ignorante. Es la mejor forma de combatir el miedo. Y ahora, a todos los que no se han reído de lo largo del Quijote, relájense que empezamos. Buenas noches. Madre mía. Qué maravilla. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, perdón porque este discurso ha sido muy largo. Ahora pido yo perdón. Había mucho que decir, ¿eh? Cuidado. Es que me toca que sacar eso del pecho. Me toca de cerca este tema del miedo a no hacer cosas tan bonitas como leer y a ver gente disfrutando de la charla. Me toca mucho. Bueno, sí, tiene sentido, ¿eh? Que tú eres muy aventurero, eso siempre. Tú nunca has tenido, no digo, conociéndote, miedo tendrás muchos, pero de lo que sí yo sé de conocerte, que no tienes miedo es a lo desconocido, ¿eh? O sea, las cosas que tú sabes que puedes descubrir, experiencias nuevas, lugares nuevos, culturas nuevas, lenguas nuevas, siempre ha sido muy de voy para allá. Por lo menos en apariencia, no lo sé. Bueno, pues ya sabes, ya he descubierto mi cajita de miedos que aún me tosigan, como lo del camping, por ejemplo, que mucha gente se echará la mano a la cabeza, ¿no? No es broma, ¿eh? Pero miedo muy real. Ir al camping y que te coma un oso, oye, pues vale, que por supuesto, pero eso es una experiencia de un día, que puede ser de un día literalmente, o puede ser de, bueno, te has ido, no ha pasado nada, y bueno, una experiencia de los mosquitos me han comido y tal. Pero el coger y decir, oye, me voy a León, a trabajar ahí. Sí. ¿Sabes? Me voy a alquilar una casa, conocer gente nueva, apuntarme al taller de escritura, etcétera, etcétera. Todas esas experiencias, hay mucha gente que se sienta en su casa y dice, taller de escritura, yo no sé nada de escritura, ¿qué voy a hacer? Claro. León, madre mía, mi padre. De eso trata el discurso, de hecho. Pero me hace gracia que lo diga el que se ha ido a casarse a Hawái. Pero escúchame. Pero escúchame lo que te digo. Tardé 35 años, en hacerlo. No, cuando yo estaba en España, la cantidad de veces que yo pensé, voy a hacer un Seneca o voy a hacer Erasmus y tal, y de echarme atrás decía, voy a hacer yo allí, no sé qué, no sé cuánto, también influido por cómo te educan los padres, ¿no? Como en casa en ningún lado, hombre, pero aquí en Sevilla, que se te ha perdido allí yo qué sé, en Valencia, ¿no? Eso a los niños, tío, como les coma la cabeza con eso desde pequeños, eso es lo que van a aprender, ¿eh? Le pones inseguridad y se pierden un mundo. Vamos, y fíjate que hasta para estudiar una lengua extranjera en el Instituto de Idiomas de Sevilla, tomé ruso, que es un idioma que ya, por lo menos en lo básico, lo conozco, en lo básico. No me fui a estudiar árabe ni nada de eso, ¿sabes? Okay. Tengo cara de saberlo también, pero
que no. ¿Sabes lo que decir? Tú a alemán, venga. Por eso digo que, bueno, y yo a Jesús, perdóname que yo no te conozco mucho de tu vida, tu carrera personal, pero yo admiro personas que hacen eso. Bueno, Jesús ha estado a ver si me equivoco ahora, pero que fue en Ecuador, ¿no? Sí. En Dinamarca, sí. Bueno, en fin, ha estado por todo el mundo, sí. Hostia, fíjate. No hemos tenido mucho miedo de meternos en furgonetas y cosas de esas, ¿sabes? Ni festivales de rock y tal, que parece que no, pero hay que ir en modo supervivencia. Pero bueno, el peor problema es el miedo al miedo. El miedo en sí mismo, bueno, es un impulso. El miedo al miedo es lo que te mata. Eso es. Sí. De eso iba mi tema. Bueno, pero queréis destapar, por cierto, Martín Wilson desde la cálida Hawái, supongo. Y sí, Jesús desde la cálida de hermano. Desde la cálida de hermano. Que no es menos cálida. ¿Queréis destapar vuestros miedos así como yo me he confesado? Hombre, es que hay algunas cosas con las que me sentiría identificado. Creo que es algo generacional, ¿no? Cositas que has dicho, ¿no? Miedo no atreverte a hacer X cosas que no impliquen la zona de confort, por así decirlo, ¿no? Aunque también muchas veces pienso que valiente hay que sepa irse, pero también es valiente quedarse. O sea, porque depende de lo que te ate o lo que no te ate, pues también hay cosas que requieren de tu valentía ahí donde estás, ¿no? Entonces no he tenido esa experiencia de irme a vivir súper lejos realmente, pero también, no sé, creo que de alguna manera se puede tener miedo prácticamente a cualquier cosa, pero reitero que el miedo al miedo es el peor de todo, realmente. Ahora que vamos a hablar un poquito también de epicureísmo, ahí dio en la tecla nuestro colega Epicuro, ¿no? Con los miedos, a lo mejor a los dioses no le tenemos nosotros ya mucho miedo y tal, por la época en la que estamos, pero sí que le tenemos miedo al miedo, ¿no? Y el miedo a desaprovechar la vida, el tiempo y todas estas cosas que te pueden hacer también caer en actitudes o en acciones que en realidad te alejan de tu objetivo, que es la paz, la serenidad, el espíritu, la sabiduría y esas cosas que nos gustan, ¿no? Que van en contra de la ignorancia. Entonces, no sé, yo creo que realmente hay miedos que se superan enfrentándolos, la mayoría de ellos, pero el peor, desde luego, el miedo al miedo. Yo de ese he tenido un montón, fíjate, ¿sabes? No es que me dé miedo esto, me da miedo el hecho de que hay algo que me reconcoma, ¿no? Esa ansiedad, supongo, ¿no? O sea, es difícil de superar. No sé qué pensáis. He empezado fuerte, ¿eh? Sí. No, pero yo me suscribo, ¿eh? El miedo el miedo a... Hostia, yo no domino esto, yo no sé, me da miedo el estar en esa situación y que me dé miedo enfrentarme a eso. El estar allí, en lo desconocido, el no dominar, ¿sabes? No tener conocimiento, destreza sobre una cosa en concreto. Y a diferencia de tener la mente de otras personas que dicen, no, pero esto para mí es un desafío, ¿no? Todo lo que no conozco lo voy a conocer una vez que me zambulla, ¿no? En la piscina. Pero es que hay gente que ese saltito de fe que les cuesta la vida, ¿eh? Y se pierden el agua. ¿Os habéis ido demasiado abstractos? Yo me refería a cosas más concretas, de si tenéis alguna cosita así que no hayáis hecho nunca y os hubiera gustado, como las que yo he puesto. Pero bueno, en fin, si os ponéis... LSD. Ahí lo llevo. Pues mira. Sí, no, en serio, LSD. Sí, entiendo. A ver lo que es flipar con los psicodélicos. No lo he hecho. Estás a tiempo. Sí. Pues sí, está a tiempo. Y además luego, la experiencia precisamente de enfrentar el miedo a uno mismo, el miedo a la locura. Luego se sorprenden mis compadres cuando digo que en los audios que grabamos hay cosas denunciables. ¿Qué tiene denunciable la LSD? Si el que fabricó el MP3 usó LSD, seguramente. El MP3. El MP3. Se mete microdosis todas las mañanas para ir al curro, y para ir al yoga, Bueno, quien no pudo tomar mucho LSD con total seguridad fue Lucrecio. Tito Lucrecio Caro. ¿Estás seguro? Estoy totalmente seguro de que no pudo tomar LSD. La L de Lucrecio, C de... LS, C es un televisor. LCD. LCD.
LSD, Lucrecio. Lucrecio, sabio daltónico. Lucrecio, sabio, daltónico. Vámonos, ya vamos a presentarlo, anda. Hoy vamos a abrir... ¿Cuántos minutos nos vamos a comer de aquí? Hoy vamos a presentar a un nuevo autor, porque la gente que pueda estar un poquito despistada, pues estará viendo a Jesús y estará diciendo, pues Frontón. Pues no, a Frontón no lo vamos a ver. Ya hemos tenido suficiente de Frontón. Así que nos vamos a pasar de el estoicismo a la acera de enfrente, justamente. Así que si quieres presentarnos, Jesús, la diferencia, así en dos pinceladas, las diferencias más básicas, para que la gente sepa en qué acera nos vamos a encontrar ahora. Pues mira, así de primera y cogiendo el relevo un poquito de lo que estábamos hablando antes acerca del miedo, básicamente un estoico te diría que ajo y agua, ¿sabes? Joderse, aguantarse y hazte fuerte en el proceso. Sin embargo, yo creo que un epicúreo te diría más que tienes que disfrutar del viaje, ¿no? Nunca mejor dicho. Así que hay que buscar los placeres racionales y sobre todo perderle el miedo a las cosas que no podemos llegar a conocer. O aceptar, de alguna forma, aquellas cosas, o que más bien que nos den un poco igual. En eso se parece un poquito al estoicismo, pero el estoicismo es más radical porque es muy determinista. No piensa que haya manera de superar el dolor. Sin embargo, el epicureísmo piensa que si te centras en los buenos placeres no vas a tener mucho problema. Entonces, digamos que están en una batalla constante. Lo bueno del epicureísmo es que se basa en un materialismo muy bonito de la época, en el atomismo de Leucipo y Demócrito, y en ese sentido es una teoría bastante completa para la época. No es idealista, no cree en otros mundos, la espiritualidad le interesa, pero realmente los dioses no. Entonces es curiosa, la verdad. Yo creo que el estoicismo es un poquito más adaptable a nuestro día y nuestra época, por eso está un poquito de moda. En el sentido de que se basa mucho en lo cognitivo, en la autoayuda, en superarte, pero el epicureísmo es un poquito más bello, en el sentido de que busca el crecimiento del individuo sin tampoco caer en el dolor ni en el miedo. Los considera cosas inútiles. Entonces es interesante, la verdad. Bueno, pues maravillosa, ¿eh? Sí. Estás más aprovechado aquí que con Frontón, ya te digo yo. Yo creo que sí. A mí me gusta más esto. A mí me gustaría ser epicurio, pero se me da mal. Como decía... Me duele lo de Frontón, pero... Como decía Horacio quería ser un cerdo en el jardín de Epicuro. Quería ser el poeta Horacio, ¿eh? Así que bueno. Tenemos a Lucrecio, que no conoció personalmente por razones obvias de tiempo, espacio-tiempo, no conoció al maestro Epicuro. Pero yo lo que te quería preguntar es, bueno, ya lo sé, pero para que se lo digas a la gente, ¿por qué es la única escuela de todas las escuelas filosóficas antiguas que siempre se nombra con el nombre del fundador? ¿No te parece curioso que estoicismo? No. ¿Quién es el estoicismo? Son muchos, pero Epicuro es como un mesías, ¿no? Sí. De hecho, muchos comparan a Epicuro con el líder de una especie de culto religioso, ¿no? También por cómo está situado en la ciudad de Atenas, que tiene, digamos, su propio templo al placer en el que van sus súbditos y demás, y lo reverencian a un estilo que me recuerda mucho al de las filosofías orientales, fíjate lo que te digo. Porque los filósofos griegos de la antigüedad se caracterizan por ser gente de política, peña que tiene un nombre, son aristócratas. Sin embargo, pues Epicuro se lo monta a su manera, reúne a un montón de gente que lo admira muchísimo, y desde entonces no hay tantos, como decía, autores influyentes que hayan recogido el testigo como figuras importantes, sino que se trata de una filosofía que se queda más fiel a su origen, mientras que el estoicismo varía muchísimo y cada autor le va aportando una serie de cosas a nivel muy individual, además, ¿no? Cada uno tiene sus propias teorías acerca de esto, de lo otro. Sin embargo, Epicuro lo reverencian como, oye, no me cambies la doctrina original, porque la doctrina original es estupenda. Entonces, en ese sentido es muy diferente. A mí me da la sensación de que es un poco como Confucio o alguna cosa así, ¿sabes?
Ese estilo. Yo le veo, no sé, Martín, tú que... Bueno, Frontón, tú qué opinarás, pero yo eso le veo sus dos caras, ¿no? Por una parte, la cara negativa sería que tú no puedes... A ver, tú no puedes adaptar el mensaje. Tú no puedes decir, pues yo digo que como soy epicúreo, pues voy a decir tal. Pero por otra, tiene una gran ventaja, y es que sabemos que, aunque hayan pasado 200 años desde Epicuro hasta Lucrecio, sabemos que va a ser el mensaje original. No sé cómo tú... Claro. Sí. Hombre, si es que si tú tienes un... Si sobre un tema han escrito diversos filósofos, diversos pensadores, y hay tanto que se ha escrito de diferentes versiones, diferentes visiones, hombre, tú siempre puedes aportar uno más, ¿no? Decir, pues a mí, según mi experiencia, el dolor se afronta de esta manera o de otra. Pero si tú tienes Epicuro que dice, oye, estos son mis 10, me estoy inventando esto, que tiene mis 10, mis 10 tablas, ¿no? Tabla de 10 mandamientos. Y esto es... Y tú dices, okay, esto tiene sentido, esto viene de hace mucho tiempo, todo el mundo ha seguido esto, pues que vamos a cambiarlo, ¿no? Si nos gusta, ¿no? Claro, lo que y además está la cuestión de la política. No, perdona. ¿O la política? No, digo que yo no entiendo, la verdad... Perdón, hay un lag, continúa. No te preocupes. No, que digo que también en la cuestión de la política, que el estoicismo al final se relaciona mucho con las clases altas. Yo creo que lo de Epicuro está a otro nivel. Entonces, lo que tú dices, a lo mejor se mantiene más fiel a esa doctrina original por una cuestión de humildad, mientras que el estoicismo te educa con gente, ¿no? que es muy importante y te ayuda a prosperar. Una cosa, si no te importa, te digo muy rápidamente, en YouTube, en TikTok y todos esos medios sociales, ¿no? Está proliferando muchísimo, por lo menos en el mundo anglosajón, canales, vídeos sobre manera estoica de vivir la vida. Ya hemos hablado de eso en el primer episodio de Frontón. Exactamente. Pero estoy concretamente pensando en un tío que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero él tiene un canal, es un americano, vende sus libros y tal, pero está muy dirigido a un público muy concreto, que es los hombres heterosexuales que están en un momento de su vida en el que quizás ven que la manera tradicional de existir del hombre heterosexual, ¿no? En el mundo occidental, por lo menos, se está desmoronando, quizás, que hay ciertos valores que se relacionaban con el hombre. Antes el hombre era el que proveía la familia, cabeza de familia, tenía 5 o 6 hijos, lo que sea, ¿no? Hombre fuerte, que no se quejaba nunca, que iba a trabajar, que tuviera esto o lo otro. Entonces, yo creo que como en la sociedad de hoy en día, en occidental por lo menos, se está de alguna manera deconstruyendo esa imagen, también con feminismo, marxismo y todas estas cosas. Hay un grupito de hombres que están, yo creo que sedientos de ese tipo de mensajes del macho alfa, de venga lo que venga, levántate, haz 10 flexiones, haz tu cama, disciplina, no sé qué, no sé cuánto. Y sí, el mensaje que siempre, las citas que dan siempre son de filósofos estoicos, sobre todo Marco Aurelio. Sí. Es que claro, es un mensaje que cala de una manera muy fácil, muy rápida, y en realidad han cogido un 1% de lo que en realidad dicen las teorías, porque la parte de la lógica, la parte de la epistemología, eso da igual, es un poco la parte ético-política, y sobre todo la cuestión de enfrentarse al dolor para ser más fuerte. Y al final esto es una cosa que viene de una deriva dentro de la propia psicología, que ha derivado una autoayuda, cogiendo los mensajes más simples de la psicología cognitiva, para superar el miedo precisamente, para cambiar tus pensamientos de forma que no te afecten las cosas malas de la vida, ¿no? Pero claro, un mensaje que al final entra muy bien en este contexto y con el cual te puedes sentir muy identificado sin necesidad tampoco de darle muchas vueltas al coco, porque al final son 4 máximas muy resumidas, ¿no? Y sobre todo el rollo este también del emprendedor ya de por medio, ¿sabes? Es un poco contradictorio, porque al final si el estoicismo lo que valora es enfrentarse a las cosas y al destino con una actitud determinada, es como la aceptación, por ejemplo, de tu sino, mientras lo que vemos el otro día es un poco decir, no, mire usted, yo lo que quiero es ser un hombre de éxito, un tío súper fuerte,
y que la gente me reconozca. Entonces, al final, pues también está todo mezclado con la coyuntura actual que tú dices, ¿no? El rechazo a esta... En fin, es curioso. Pero hemos venido a hablar de Epicúreo, así que vámonos a leer ya que se nos ha ido gran parte del tiempo. Vámonos, vamos a leer el índice del primer libro. ¿Quién se atreve? Hombre, yo creo que Jesús tiene que... Yo creo que Jesús, ¿no? Dale para allá. Como invitado estrella. Claro que sí. 113. A ver. Vale. Esto es en donde pone la sinopsis, esto. Vale. Ok. Pues primero tenemos un proemio en el cual nos habla de, primero, invocación a Venus y doctrina sobre los dioses. Dedicatoria a Memio y propuesta del tema. Epicuro libera a los hombres de la religión. Esto viene fuerte. El miedo a la muerte vencido por el conocimiento del mundo y del alma. Dificultad de poner la ciencia griega en verso latino. Esto va a ser de gran interés para mis compañeros. Y la sabiduría disipa los miedos. Esto todo en el proemio. Sí. Buenísimo. Fuerte. Vale. Viene fuerte. Y luego, principios generales. Nada viene de la nada. Nace y crece según ley. Nada se vuelve nada. Lo demuestra la dificultad de destruir un ser. La existencia misma de las cosas. Sus diferentes durezas y sus transformaciones. Qué curioso, tío. Aquí hay un montón de cosas realmente. No sé si queréis que pasemos a empezar con el proemio directamente, ¿no? Lee el índice. ¿Sí? Y ahora leemos el... Vale, sigo por donde estaba entonces. La materia está compuesta de átomos, aunque no se vean. Hay espacio vacío, según se demuestra por el movimiento, el paso de unas cosas a través de otras, el diferente peso de los cuerpos, el nadar de los peces, el refluir del aire entre dos cuerpos que se separan después de chocar y otras razones que podrá descubrir por su cuenta el lector. Cada cosa es una combinación de átomo y vacío y lo demás, incluido el tiempo, son los accidentes o propiedad de ellos. Eso es una pasada. Los primordios o átomos. Los cuerpos o son primordios o conglomerado de primordios. Los átomos son macizos, perdurables, sin partes y mínimos. Y después pasa a las teorías rivales. Heráclito, fuego primordial, Empédocle, los cuatro elementos, Anaxágoras y Homeomerías, exaltación de la empresa poética del autor. Una cosa que ya anticipo que me parece muy, muy curiosa es que en realidad todo lo que los filósofos estudiamos y el orden en el que se estudian las cosas y la importancia que se da a cada una depende en gran medida de esta y otras obras de la época. O sea, la ordenación esta pedagógica que hace es la que ha convertido a la filosofía en antigua en el cronograma, digamos, es ese. Muy curioso. Infinitud de la materia y el espacio. El universo es infinito y nada hay fuera de él. Infinitud del espacio, infinitud de la materia y los átomos. No hay centro del mundo y en ningún sitio falta materia. Y la exhortación final. Trabando unos conocimientos con otros, el lector penetrará los secretos de la naturaleza. ¡Qué maravilla! Eso es marketing. Eso es el clickbait. Es el clickbait. Sí, si os fijáis, la mayor parte del tiempo parece que va a hablar un poquito de ontología y epistemología, más que de ética y política. Muy curioso. ¿Qué es lo que nos gusta más? Bueno, por lo menos a mí. ¿El qué? ¿El cuál te gusta más? Epistemología, más que ética, para mí, por lo menos, no sé. No lo hemos dicho, pero Lucrecia son 6 libros, ¿vale? Así que vámonos a por el proemio, si no queréis comentar algo del índice. Dale caña. ¿Voy yo? Sí. Pues vamos. Proemio. Invocación a Venus. Engendradora de los Enéadas, placer de hombres y dioses, nutricia Venus, que bajo las constelaciones deslizantes del cielo pueblas el mar por navíos, pueblas las tierras fructificantes. Porque gracias a ti, toda raza de vivientes queda concebida y al nacer contempla la lumbre del sol. Ante ti, diosa, ante ti huyen los vientos, ante ti nubarrones del cielo, y a tus pies la tierra artificiosa pone flores tiernas. Te sonríen las llanuras del mar, y el cielo serenado brilla en luz que se derrama. Y es que al tiempo que la paz primaveral del día se desvela y arrecia el suelto soplo del favonio fecundo, las aves del aire primero delatan tu presencia y tu entrada cuando tu fuerza golpea sus corazones.
Al punto fieras las reses rezotan por lozanos pastizales y cruzan nadando corrientes arrebatadas. Así cada una, cautiva de tu encanto, te sigue a donde quiera que pretendas llevarla. Y al cabo por mares y montes y ríos arrebatadores, por las moradas frondosas de las aves y los prados verdeantes, inculcándoles a todos dulce amor en sus pechos, logras que con ansias propaguen por especies sus generaciones. Puesto que tú sola manejas la producción de los seres y sin ti nada brota en las claras orillas de la luz, ni nada lozano o deseable llega a ser, pretendo que tú seas mi aliada a la hora de escribir estos versos que sobre la producción de los seres intento entonar en honor de mi amigo el Memíada, ese que tú, diosa, en todo tiempo con toda clase de dotes quisiste que destacara. Por ello, más divina, otorga gracia perdurable a mis decires. Logra que entre tanto los fieros menesteres de la guerra por mares y tierras todas se aquieten adormecidos. Porque solo tú puedes beneficiar a los mortales con paz serena, ya que los fieros menesteres de la guerra los gobierna Marte, omnipotente, ese que a menudo, derrotado por herida perdurable de amor, se acuesta en tu regazo y así, levantando sus ojos, echada hacia atrás la bien torneada nuca, apacienta, anheloso de ti, miradas ansiosas de amor, y en tu boca se encarama el aliento del tendido. Sobre este tú, divina, mientras está recostado en tu cuerpo santo, desparrámate y viértele de tu boca dulce, charla pidiéndole grata paz. Excelsa tú para los romanos. Porque nosotros no podemos con serenidad llevar a cabo nuestra obra en un tiempo aciago para la patria, ni el retoño famoso de Memio, en tales circunstancias, faltar a la común salvación. Bonita arenga, sí. Sí. Me parece curioso que empiece con una dedicatoria a la diosa, ¿sabes? A la diosa. Bueno, sí. A ver, ya sé que lo vais a comentar, porque es obvio, pero a ver, es que la gente que nos escucha no tiene que perder de vista que al fin y al cabo esto es épica. Claro. En literatura. Entonces, aquí yo creo que a Lucrecio se le presentaba un gran dilema, ¿no? Cumplo con las reglas de la épica, que es en la cual tengo que invocar sí o sí a una divinidad para que me asista en mi tarea religiosa, podemos decir, de componer, porque al fin y al cabo no se nos tiene que ir de la mente que al fin y al cabo el componer un poema es ponerte en manos de la inspiración, ¿no? O sea, este es un comienzo arquetípico de la épica, una invocación. Pero claro, entra lo que ibais a comentar. Sí, claro, el tema de que automáticamente lo primero que va a hacer es quitar a los dioses de un plumazo. Claramente, es muy curioso. Sí. Sí, pero bueno, oye, que si tienes que dedicar... No, que digo que también es un ejercicio estilístico, lo que dice Manu, que realmente también está mostrando ahí un poquito sus capacidades y está creando un aparataje bonito para lo que está por venir, ¿no? Sí. Pero yo creo que Martín estaba a punto de decir lo que yo pienso, a ver si coincidimos. Dilo, porque no. se me ha olvidado lo que iba a decir. No, simplemente que si tú vas a hacer un poema sobre la naturaleza del mundo que se tiene que crear en base a unos principios, no sé si llamar atomistas, no sé si está bien utilizar la palabra ahí en este contexto y tal. Claro, si tú tienes que, si a ti se te presenta la ocasión de que tengas que invocar a una divinidad, vas a invocar a la que genera que la naturaleza se expanda, el amor. ¿Sabes? Es decir, entre todo el surtido te coge a la diosa que tiene un poco que ver con esto que voy a hablar, de cómo se van generando las cositas en el mundo, de cómo el animal tiene un animal cría, etcétera, ¿no? Sí, de cómo se juntan los elementos, que no se van a juntar por nada. El cielo, la tierra, los mares y todas estas cosas
se atraen el uno al otro, se vienen a juntar yo hemos hablado tú y yo, Manuel, antes de esto, que el tema del Eros, como esa fuerza, ¿no? Ese como algo etéreo que en el universo que era el primero, ¿no? El primero de los... Según Hesíodo, sí, según Hesíodo. Según Hesíodo. Entonces sí que es verdad que tiene razón, porque podía tranquilamente haber hablado de Gea, ¿no? O algo así, ¿no? David. Urano, Gea, lo que sea. Pero, David, pero bueno, no sé. A mí, os digo una cosa, que esto, sin faltarle respeto a Lucrecio, esto es como una exhortación a la Virgen de Macarena. La verdad, tío. ¿Qué quieres que te diga? Es como si estuviera hablando de la Virgen. ¡Ay, Virgen! Pero bueno, en fin. Me callo, que aquí se supone que hay que ser más serio. No, parece más serio. Llevamos 60 y tantos programas sin ser serios. Bueno. No sé si queréis seguir. Yo creo que tampoco tiene mucho más que comentar el premio porque no es filosofía. Vamos para adelante. Pues nada, si queréis le doy yo al siguiente. Venga. A ver, la indiferencia de los dioses. Y es que es forzoso que por sí solo el ser de los dioses, en la mayor paz, disfrute de una existencia sin muerte, apartado de nuestras cosas y separado lejos. Porque libre de todo dolor, libre de pruebas, capaz por sí solo gracias a sus recursos, en nada necesitado de nosotros, ni se deja ganar por meritorios favores ni afectar por enfados. Este es corto, pero en realidad también te está conectando con el anterior. Realmente a los dioses les da igual que lo esté dignificando que no lo esté dignificando. Por tanto, no le escribas 25 versos a Venus porque no te va a hacer caso. Totalmente. Sí. A lo mejor serviría también, ¿no? De crear ahí como... este capillita, no, en verdad no lo era. Vale, y si seguimos, hace, ¿no? Si, presentación general. ¿Y si hace el proemio este religioso para decir, mira, voy a hacerlo con tipo parodia, ¿no? Voy a hacer como... ¿Qué es lo que haría alguien si se tomase en serio esta tarea, no? No sé. Total. Vale, pues vamos a la presentación general, ¿no? Vámonos. Por lo demás, memíada mío, con oídos desembarazados, entrégate libre de preocupaciones a la doctrina verdadera. No vaya a ser que mis dones, preparados para ti con leal empeño, antes de comprenderlo, los desdeñes y abandones. Pues por ti me pondré a disertar sobre el más alto fundamento del cielo y los dioses, e iré desvelando los primordios de los seres, de donde la naturaleza produce todos los seres y los agranda y sustenta, y a donde a su vez esa misma naturaleza los reduce al desbaratarlos. A estas cosas nosotros solemos llamarlas, al dar una explicación de la realidad, simientes de seres, y denominarlas a esas mismas también cuerpos primarios, porque de esos cuerpos primarios derivan todos. Interesante. Esto del memíada mío, a mí, no sé qué pensáis, pero a mí esto se me asemeja, mientras lo estaba leyendo Jesús, con esa maravillosa dicción. Yo estaba pensando en un grupo de amigos que se reúne a jugar futbito, al baloncesto o lo que sea, y que uno le dice al otro, dice, oye, ¿a ti que se te da bien esto de escribir y demás? ¿Por qué no me dedicas el libro? Y en esto que el otro, o sea, al que le dice, o sea, el que recibe ese mensaje, al que le dicen que dedique el libro, está muy obsesionado con algo que se está viendo, ¿no? Con una serie que se está viendo, con una película, con un artista musical o lo que sea. Y en esa etapa en la que le dice el amigo, oye, dedícame el libro, solo está pensando en eso. Es como Lucrecio se ha metido de lleno en la secta de Epicuro. Y el amigo le ha dicho, oye, ¿por qué no me haces el libro? No sé qué. Y dice, yo temo que tú dejes el libro porque no entiendas de qué va, pero yo te lo voy a explicar para que tú te unas con nosotros, ¿no? O sea, es como, claro. No, es como una especie de... No rechaces el libro este que te voy a dedicar porque en verdad voy a contarte cositas muy bonitas, ya verás. No lo dejes a la primera porque el tema no lo entiendas, ¿no? Es un poco como este programa también, ¿no? Dale paciencia porque esto es muy raro, pero luego cobra sentido. ¿Seguimos entonces? Venga. ¿Sigo yo?
¿O que quién quiere seguir? Sí, que tú. No, dale tú, hombre, si tú eres el epicúreo. Venga, yo soy el epicúreo. Epicuro, el liberador. Cuando en todo el mundo la vida humana permanecía ante nuestros ojos deshonrosamente postrada y aplastada bajo el peso de la religión, que desde las regiones del cielo mostraba su cabeza amenazando desde lo alto a los mortales con su visión espantosa, por vez primera un griego se atrevió a levantar de frente sus ojos mortales, y fue el primero en hacerle frente. A él no lo agobiaron ni lo que dicen de los dioses, ni el rayo, ni el cielo con su rugido amenazador, sino que más por ello estimulan la capacidad penetrante de su mente, de manera que se empeña en ser el primero en romper los apretados cerrojos de la naturaleza. Así pues, la vívida fuerza de su mente triunfó y avanzó lejos, fuera de los muros llameantes del mundo, y recorrió con su inteligencia y su empuje toda la inmensidad, de donde nos revela a la vuelta ya vencedor qué es lo que se pueden hacer y lo que no, según qué fundamento, en fin, cada ser tiene una capacidad restringida y unas lindes bien asentadas. En consecuencia, la religión queda a nuestros pies pisoteada y a nosotros, por contra, su victoria nos empareja con el cielo. En estas cuestiones temo lo siguiente, que acaso creas que te estás iniciando en los rudimentos de una doctrina irreverente o emprendiendo un camino de crímenes. Es al contrario. Más a menudo esa religión provoca acciones criminales e irreverentes. Fue así como en Áulide mancillaron torpemente con la sangre de Ifianasa el altar de la Virgen de las Encrucijadas, los caudillos escogidos de los dánaos, la flor de los héroes. En cuanto a ella, la cinta puesta alrededor de su peinado de doncella le cayó descolgándose por igual a una y otra parte de las mejillas, y se dio cuenta de que al tiempo su padre, entristecido, estaba en pie junto al altar, que a su lado los acólitos disimulaban el cuchillo y que al verla derramaban lágrimas sus paisanos. Muda de espanto, postrada sobre su rodilla, se iba al suelo. Y a la pobre de nada le servía en tal momento haber sido la primera en granjearle al rey el título de padre, porque arrastrada por manos de héroes y temblorosa la llevaron hasta los altares, no para que, tras acabar las concebidas solemnidades de la ceremonia, saliera acompañada por el sonoro Himeneo, sino para que en edad de bodas justamente, como víctima pura sin pureza cayera, entristecida porque su progenitor la sacrificaba para que a la flota se le concediera una salida próspera y venturosa, maldades tan grandes fue capaz de promover la religión. Madre. Esto es... Bueno, conocéis el episodio, ¿no? Relevante. Ese Ifianasa, pero es Ifigenia, básicamente. Conocida con el nombre de Ifigenia. Es un mensaje, no sé qué pensaréis, un mensaje... genuino, sincero, el que le dice Lucrecio a su dedicatario. Es verdad que los no epicúreos no sabían de qué iba esto o tenían miedo por ser, claro, por cometer las ibris, ¿no? Por alejarse de los dioses y tal. Pero esto lo tendría que saber ya todo el mundo, ¿no? Pero el hecho de saberlo es lo que pensaba. Yo pensaba lo mismo que tú, pero luego digo, vamos a ver, hoy en día, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo de hoy en día. Hoy en día existe el ateísmo, obviamente, siempre ha existido, ¿no? Existe el insultar a la Virgen, a Dios y todo eso. Pero el hecho de que todo el mundo sepa que existe el ateísmo y que hay gente que insulta a Dios y todo eso, no quita el hecho de que si tú le estás dedicando un libro a una persona que, hombre, que puede que se esté moviendo ahí en medio o puede que sea un poquito creyente y tal, le estás dedicando un libro en el que vas a decir, por la religión hizo esto, por la religión hizo lo otro y tal, aún así le digas, sé que vas a pensar que estoy insultando a los dioses, a tus creencias y tal, o que estoy siendo impío e irreverente, pero ojo, espérate, escucha el resto del libro, ¿no? Yo creo que por ahí puede que vaya, ¿eh? Sí. Y yo creo que también está resumiendo un poquito el objetivo de la doctrina epicúrea en el sentido de abandonar X prejuicio para centrarse en lo importante y en el conocimiento verdadero de las cosas, ¿no? De la naturaleza, en vez de centrarse otra vez en la explicación mitológica un poco, que es lo que caracteriza precisamente al platonismo, ¿no? Que es el centro de la vida filosófica común de la mayoría de
de la gente que se dedicaba a la reflexión en aquel entonces. Entonces yo creo que está sacando a la luz un tema bastante controvertido, pero realmente lo está haciendo con arte, quiero decir, porque Epicuro, por ejemplo, en ningún momento te va a decir, no, los dioses no existen, además son malos, o son buenos, le da igual. Es como, vive como si dieran igual, porque tú a ellos desde luego les da igual. Y la religión en sí misma pues no te va a servir realmente para tener una vida más buena. Eso es un poco también lo que está, yo creo, ahí entre líneas. Sí, sí. Mira, pues... Una cosa, yo no quiero... perdón. Dime. Oye, una cosa, yo no quiero aquí meter ni a ti ni a ninguno de los dos en un cenagal, porque es una pregunta demasiado genérica quizá, pero ¿no os parece que el hecho de que el único ejemplo que se le ocurre a este hombre de crímenes derivados de la religión sea entiendo que incluso en su época, un hecho mitológico, o sea, no ha habido guerras de religión, entiendo, en la historia de Roma, no ficticia, no mitológica, sino real. Eso, para mí, la ausencia de ejemplos de eso me revela que Roma en sí, por muy religiosa que fuera, quizás no se metía tanto en guerras de religión, ¿no? Porque para que tenga que irse a Ifigenia en Aulide, eso es como yo para poner ejemplo de crímenes de religión, digo, hostia, pues los hurritas, ¿sabes? No sé si... No. ¿Qué piensas, Manuel? No, pero yo creo que lo que hace es... A ver, él está equiparándose a la audiencia. Que le va a contar a una persona de su círculo, no le puede contar, o sí le podría, a ver, sí podría, pero si ahora tú buscas un ejemplo sobre, yo qué sé, la guerra sagrada de los locrios contra Filipo de Macedonia, pues ¿qué es lo que tiene más la gente en el... Aunque haya pasado más tiempo, ¿qué es lo que tiene más en el consciente colectivo? La guerra de Troya. Claro. Ya. Sí, además como un ejemplo arquetípico, más como algo concreto que le pueda enemistar con cualquier lector, ¿no? Quizás. Claro, porque... Voy a poner un ejemplo... Porque las otras cosas históricas que saben los romanos, así como cultura popular... es Roma contra Cartago, no sé, no es que sea una cosa que haya tenido la culpa la religión, es la guerra púnica, no sé. Pero para eso me refiero, digo, no que se vayan a otros ejemplos históricos, digo que parece que la ausencia de ejemplos más recientes, por ejemplo, de decir, oye, pues la guerra civil romana o la guerra la guerra civil entre la facción de César, ¿no? Y el otro, o sea, el triunvirato y tal, eso no es por religión, no. Ni lo que ocurrió hace 100 años en Roma, que provocó la guerra, me lo estoy inventando, agraria, lo que sea, tampoco fue por religión. Es que para poner un ejemplo de guerra que empezó por religión o crímenes, tampoco hay sacrificios humanos hace 50 años. Me tengo que ir a un hecho mitológico, a eso que me refiero. Eso quizás indica que en Roma la religión tampoco necesariamente era el motor que generaba conflictos necesariamente, ¿no? Claro, sí. Sí, tiene todo el sentido. Época de Lucrecio. ¿Qué os parece si lo dejamos al final del proemio? El episodio de hoy. Ah, claro, sí, genial. Sí, sería... Que de hecho hemos llegado ya, casi. Nos quedaría la última patita, que es la de dificultades del poeta. Sí. Y bueno, el miedo a la muerte también, ¿no? Dime. Sí, que vamos por el miedo a la muerte, ¿no? Sí, ese ha terminado ya, ¿no? El miedo a la muerte ya ha terminado, ¿no? ¿O no? No, era el siguiente. Ah, no, vale, pues nos quedan dos. El miedo a la muerte y dificultades del poeta. Y si quieres dejamos leer a Martín, ¿no? Para que tenga algo sí, dale. de motivo el haberlo llamado. Claro, coño. Hombre, si no es cerrar el pico en ningún momento. Voy a leer el miedo a la muerte, si os parece, y dejamos dificultades del poeta a Manuel o... Venga, dale, el miedo a la muerte. Venga, voy. El miedo a la muerte. Tú, digo, en cualquier momento, derrotado por las palabras terroríficas de los sacerdotes,
querrás desertar de nuestro bando. Porque hay que ver qué cantidad de ensoñaciones pueden al instante inventarte, capaces de darle la vuelta a los principios de tu conducta. Y por el miedo, trastornar del todo tu ventura. Y es lógico, ya que si los hombres le vieran un final preciso a sus penalidades, podrían con algún fundamento oponerse a las supersticiones y amenazas de los adivinos. Ahora no hay ningún fundamento para la resistencia, ninguna capacidad, puesto que con la muerte hay que temer castigos eternos. Y es que se desconoce cuál es la naturaleza del alma, si nace o por el contrario se les transmite a los nacientes, si perece a la vez que nosotros, desecha con la muerte, o va a haber las tinieblas de Orco y sus charcas desoladas, o si por milagro se transmite a otras bestias, tal como cantó Ennio, que entre nosotros fue el primero que trajo del Helicón, deleitoso, una corona de fronda inmarcesible, cuya fama ilustre habría de resonar a través de los pueblos de Italia. Aunque, pese a todo, Ennio expone de otra parte, publicándolo con versos eternos, que existen los templos del Aqueronte, donde no perduran las almas ni nuestros cuerpos, sino una suerte de imágenes descoloridas de extraña manera. De allí cuenta que salió el espectro de Homero, el siempre florido, y llorando a lágrima viva se puso a decir y explicar la producción de las cosas. Por consiguiente, si tenemos que dar buena cuenta de las cosas de arriba, con qué cadencia se producen los pasos del Sol y la Luna y con qué alcances cada suceso que acaece en la Tierra, como más importante ahora hay que examinar con sagaz raciocinio de dónde toma consistencia el alma y el ser de la muerte, de la mente, y qué cosa nos aterroriza saliéndonos al paso cuando velamos si estamos aquejados de algún mal de la mente o cuando nos hallamos sepultados en el sueño, de manera que nos parece contemplar y oír delante de nosotros aquellos cuyos huesos, luego del trance de la muerte, abraza la tierra. Este pasaje es muy interesante porque además te está diciendo algo que también considero revolucionario para la doctrina más clásica, ¿no? del platonismo, y es que está examinando racionalmente la naturaleza del alma desde un punto de vista radicalmente diferente al que estaban acostumbrados. La consistencia de que está hecha, ¿no? Eso de que llamamos alma, ¿no será más bien otra historia? Eso que nos da miedo, realmente no deberíamos superar ese miedo viendo las cosas tal y como son, en vez de dejarnos llevar por fantasías y cosas oscuras que nos dan miedo, como por ejemplo qué es lo que va a suceder con nosotros cuando muramos, ¿no? Al final yo creo que está conectado con lo otro porque te está diciendo, oye, la religión utiliza tu miedo para controlar tus acciones y no te ayuda realmente a sentirte mejor porque no conoces lo que hay después y tampoco lo puedes conocer, que es un poco lo que viene a decir Epicuro. Entonces lo considera algo así como el miedo principal que hay que superar para vivir una existencia auténtica, diría yo. La verdad que, bueno, sí. habla de Ennio, que, a ver, es imposible, no imposible, pero es muy difícil formar un juicio de Ennio con los pocos que nos ha quedado, que ha sobrevivido al tiempo. Pero yo por lo que estudié creo que Ennio tenía su punto de pitagórico con esto de la transmutación de las almas y demás. Y bueno, la verdad es que siento que tampoco puedo aportar mucho en este pasaje, que va a ser una constante en Lucrecio, la verdad. No, pero en realidad la doctrina epicurea en ese sentido es bastante simple, porque lo que te dice básicamente es, oye, no le tienes que tener miedo a la muerte, en el sentido de que lo único que conoces es estar vivo. O sea que imaginarte una cosa que está más allá del plano material es absurdo a nivel epistemológico, o sea, no se puede conocer. Por tanto, ¿para qué te vas a rayar? Es como que te dieran, ahí llevándonos más a la tierra, ¿creéis que es lógico tener miedo de cosas que nosotros no imaginamos? No, como algo como puede ser la muerte. No, de lo que no tratan mucho es de qué pasa si le tienes miedo a perder a lo que te gusta, ¿no? Que es lo que sí conoces, ¿no? Porque muchas veces uno siempre dice, hostia, precisamente porque quiero disfrutar nuevas experiencias, nuevas
nuevos lugares, nuevas personas y culturas y lenguas, lo que sea. Por ejemplo, si eso es lo que te da vida, ¿no? Vidilla, dice, es miedo a perder eso, ¿no? Más que miedo a la muerte, ¿no? Porque realmente al no saber qué es lo que viene, vale, no me da miedo al castigo eterno y el no saber si voy a seguir existiendo de una forma u otra, sino es que lo que sí conozco y me gusta, quiero disfrutarla más, ¿no? ¿Cómo voy a seguir disfrutándolo si voy a acabar, no? Ya. Es un poquito, ya es la segunda vez que lo menciono en este episodio, pero un poquito también horaciano, ¿no? Cuando dice que esto de revelar lo que va a pasar, aunque él habla más del futuro de la persona y él habla más sobre el futuro ya de Ultratumba, ¿no? Pero es un poquito esa idea, ¿no? Para que estás ahí, dice Leucónoe, le dice, tú estás mirando la carta astral, qué es lo que te depara, dice, y mientras estás preocupándote en lo que te puede llegar a pasar en un futuro que tú no sabes si vas a vivir, te estás perdiendo el momento. Eso pasa con la gente que tiene ansiedad, ¿eh? Claro. Ansiedad severa, gente que tiene ansiedad severa vive en un mundo. Yo tengo ansiedad leve, mediana, vamos a decirlo. La mente siempre está pensando en lo que no ha pasado todavía, ¿eh? Siempre. Y te das cuenta y dices, pero no, espérate, céntrate, que ahora mismo estás grabando esto, ¿no? Con tus amigos, estás disfrutando, charlando, pero la mente a veces se va y dice, hostia, pues que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y eso a veces eso al final de tu vida, cuando miras atrás y dices, si es que yo todos los momentos que he disfrutado, lo he disfrutado, tengo un recuerdo de eso, pero es que muchas veces no he estado presente, ¿sabes? Que no es el caso de este episodio. Y ya si queréis comento yo una curiosidad, si me dejáis, o queréis hablar más sobre la ansiedad. No, que bonito también que él haga una especie de apunte metaliterario, ¿no? Porque él dice, yo que estoy haciendo aquí mi poema en verso latino y que estoy esforzándome, y que va a hablar ahora de eso, sobre la dificultad de poner en verso latino la filosofía griega. Claro, es que nosotros lo vemos todo como parte de un pack, ¿no? El griego, el latín, la cultura clásica, pero es que ellos es como si estuvieran traduciendo a Locke, a Hobbes, yo que sé, a filósofos de otra lengua, ¿no? Y dice el primero del que tenemos noticia que empezó a hablar, a traer cositas de la poesía griega, es Ennio, ¿no? Como él mismo, incluso en un poema filosófico, hace una especie de también un poquito de teoría de la literatura, ¿no? No renuncia a nada a Lucrecio, ¿no? Bueno, entonces cerramos el premio con dificultades del poeta. Sí. ¿Queréis que lo remate yo? Genial. Sí, por favor. Dificultades del poeta. Y a mi comprensión no escapa que es difícil aclarar en versos latinos los oscuros hallazgos de los griegos, sobre todo cuando en muchos casos tenemos que manejarnos con palabras nuevas a causa de la pobreza de nuestra lengua y la novedad de los temas. Pero tu valía, pese a todo, y el gusto que espero de tu grata amistad me anima a sobrellevar cualquier fatiga y me arrastra a pasar en vela noches despejadas, rebuscando las expresiones y los versos con que poder abrirle, por fin, claras luces a tu mente para que un día contemples en su hondura la realidad oculta. Porque ese miedo y esas tinieblas del espíritu es menester que los despejen no los rayos del sol ni los dardos luminosos del día, sino la contemplación y la doctrina de la naturaleza. Y fin del proemio de Rerum Natura de Lucrecio, que no hemos dicho el nombre en latín. Bueno, esta es la puertecita de entrada a nuestro nuevo proyecto. Parece, vamos, súper interesante además, porque el hecho de que se vaya a poner a hablar de atomismo me parece la hostia. Es una cosa que nunca se comenta lo suficiente.
El tema de cómo justifican, cómo van a justificar en realidad una doctrina ético-política, porque fundamentalmente lo es, en una cuestión epistemológica y lógica. Me parece súper bonito. Venga, ¿por qué tenemos que valorar la vida humana de otra forma? Pues porque hay una verdad más allá de nosotros que es material y física. O sea, es una cosa chulísima. Y me va a costar muchísimo ponerlo esto en latín, porque es que esto está en griego y las palabras del latín no son suficientes, porque nosotros somos unos incultos y yo no sé decir en latín las cosas tan bonitas que dice Epicuro, pero me la voy a jugar por ti, que lo vas a leer. Y ojo, porque Lucrecio le habla a su amigo físico, real, Memio, pero le habla a todo el mundo. Le dice, lo voy a poner por ti, pero lo voy a poner por ti porque él sabe que él también lo va a leer más gente, ¿no? O no, o a lo mejor pensaba que no lo sé. Es muy bonito el premio, cómo ha ido desde la diosa Venus hasta la inmortalidad o no del alma. Y encima haciendo un homenaje a Ennio, o sea, es que lo ha tocado todo, ¿no? Así que bueno. A todos los palos. Por mi parte, pues cierro aquí la página de Lucrecio por hoy. No sé si queréis añadir algo más. Nada, muchas ganas de seguir. Bonito. Y bueno, sí, igual. Y ahora entraría la parte en la que vienen los comentarios de la gente que nos quiere mucho. En este caso solo uno. Una persona. Que bueno, misteriosamente no es la que os esperáis seguramente. En este caso es Ángel Luis Robles, nuestro amigo, que dice lo siguiente en el episodio de Valerio Máximo, el episodio último que hicimos, que es el 60, por cierto, hoy estamos en el 61. Dice, muchas gracias por tus palabras. No sé a quién se refiere, si a ti o a mí, pero bueno. Dice, a mí Valerio me ha gustado y dedicaría un episodio a leer fragmentos, ¿vale? Quiere otro episodio más de Valerio Máximo. Tengo curiosidad, por ejemplo, por Los hijos corruptos, y hay otros títulos que también me han atraído. Tampoco ahonda mucho más si está aquí, pero bueno. No tiene nada que ver con que sea padre, ¿no? No tiene nada que ver. Los hijos corruptos. Bueno. Sí, no, hombre, pero es pronto todavía como para pensar que sus hijos se han desviado. Por eso, ¿no? Digo, hombre, por eso. Pero, hombre, él quiere estar preparado, por si acaso, ¿sabes? Un manual de Valerio. Bueno, estamos parcos de comentarios de la gente, así que podemos cerrar. Estamos en un tiempo en el que estamos en un minutaje que nos permite cerrar sin que se haya hecho corto. Tampoco largo, la verdad, porque a mí se me ha hecho normalito y sobre todo con muchas ganas de empezar a ver ya por fin cuáles son las teorías propiamente dichas de Epicuro / Lucrecia. El profeta. Sí. Y va a empezar fuerte, ¿eh? Que yo no quiero dar aquí un preview, pero estaba ahí leyendo un poquitín por encima. Va a empezar fuerte, va a empezar a darle fuerte, así que no se lo pierden, ¿eh? Por cierto, que no lo hemos comentado, quiero cerrar, ya que bueno, no estamos excesivamente mal de tiempo, con 3 cositas. Lo primero, decir que este texto que hemos leído es de mi admirado traductor de Gredos en este caso, pero sobre todo profesor universitario, don Francisco Socas Gavilán. Paco Socas, mi jefazo durante 2 años. Me estuvo revisando las traducciones de varios autores, de Salustio, de Tácito, de Catulo y de Horacio también. Sí, son los 4 autores que traduje con el señor Socas, así que bueno, también una especie de homenaje por mi parte leyéndolo, aunque de manera un tanto irregular, pero bueno. Vamos a decir que le hemos pedido permiso a nuestro Paco Socas. Segunda cosa que quiero reseñar aquí es que estamos en el estreno de Teams y por eso nuestra pantalla está un poco anárquica, vamos a decir.
hemos sufrido algunas cosas, pero bueno, también hemos sufrido una expulsión del programa. pero bueno, estamos en Teams. ¿Algún comentario para la entrada en Teams? ¿O a Paco Soca? Hombre, a Paco Socas por no conocerlo en persona, pero de lo bien que has hablado siempre de él y de el cariño que siempre le has tenido, pues nada, un saludo. Y a Teams, pues nada, que nos amplíe un poquito el plan, ¿no? Estamos de exilio en Teams, tratando de descubrir dónde está el... ¿Dónde están las cosas? Las cosas. ¿Dónde está el bar más cercano? El baño. Así es. Nos acostumbraremos. Y en tercer lugar quiero cerrar este episodio, igual que lo he abierto hablando del miedo, quiero cerrar este episodio felicitando, aunque no ha sido directamente, pero bueno, esta semana ha ocurrido algo que la audiencia no sabe y que lo voy a reseñar aquí, y es que el centro educativo donde nuestro amigo de aquí abajo, don Jesús, desarrolla su labor, pues acaba de proclamarse campeón de Dos Hermanas, del Ayuntamiento de Dos Hermanas en debate académico. Muchas felicidades. ¡Hombre! Máquinas. Por tener esa materia prima y por ser parte de su formación, y vas a quedar seguramente grabado en ello por muchos años. Y ojalá salgan muchas más que nada porque es una cosa muy bonita. Que hace falta muchísimo estos días. Muchas gracias, tío. Sí. Enhorabuena. Me encantó, la verdad, me encantó. Fue un momento... Hubo momentos épicos en la final donde yo llevé a mi equipo y ellos estaban bastante compenetrados no es la palabra, bastante engage centrado, conectado en el debate, y todos coincidieron, excepto una, en que era justo ganador el instituto de aquí, de mi compadre, de esta persona que es un lujo haber encontrado ya en la adultez. Bueno, lamento no haberlo encontrado antes, pero bueno, lo aprovecharemos el tiempo, no pensaremos en lo que está por detrás ni lo que está por venirnos, porque lo importante es esto, hoy, que estamos viviendo aquí juntos los tres. Totalmente. Un placer, chicos, como siempre. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Pues nada, pues nos escuchamos. ¿Quieres decir algo por último, Frontón? No, yo estoy como nuestro querido Jesús, estoy animado y listo para empezar ya, a darle duro a su crítica y a su disectación de la naturaleza y los dioses. Claro que sí, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Pero antes nos veremos en el episodio 62 de... Cicuta. A las tantas. Me encanta. Luego lo pones junto. Igual. Luego lo cuadras.